Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí empezando marzo con esta charla que a mí me parece que va a ser súper interesante. Es la primera vez que traemos este tema y a mí personalmente me encanta, ya se lo dije a Pamela cuando hablamos. Así que bueno, voy a presentar la invitada de hoy. Tengo aquí a Pamela Retamal, antropóloga e investigadora. Y hoy vamos a hablar de un tema que además el título me ha encantado, que es de animales a pensadores, la historia de nuestra desconexión emocional. Hola, ¿qué tal estás, Pamela? Hola Janine, gracias por la invitación. Bien, estoy emocionada de hablar este tema del que he estado investigando hace un tiempo, porque es un tema que nos convoca como seres humanos, como una problemática del ser humano, y que nos ayuda a entender desde la historia y del desarrollo del ser humano evolutivo, del por qué nos hemos ido desconectando desde nuestras sensaciones corporales, nos hemos ido enfocando muchísimo más a la mente. Eso nos ha traído Ujú, muchos beneficios a nivel de desarrollo como humanidad, pero por otro lado también nos ha traído problemas para poder conectar con las emociones, para poder aceptar las emociones, y ha hecho que a través también de varios sucesos culturales y religiosos hemos tenido que reprimir las emociones. ujú, Entonces, me parece, bueno, yo como investigadora y curiosa del ser humano como antropóloga, me parece que este es un punto que quizás no se trata mucho y me parece muy, muy relevante cómo conectar el cuerpo y la mente, la parte psicológica, y en realidad que es una conexión inherente, o sea, no se puede ujú. desconectar el cuerpo con la mente, eso es intrínseco, está ahí en naturaleza, pero para entenderlo, el pensamiento lo separa. Y lo que ha ocurrido es un movimiento de nuestra atención, de nuestro foco, desde el cuerpo hacia lo mucho más mental. Pues entonces ahí Mm, la idea es ir explicando este proceso que es complejo, es muy ujú. complejo, pero creo que es muy importante de irlo entendiendo poco a poco. Sí, me parece, ya os digo que me parece súper interesante. Además, has hecho una introducción que me ha parecido maravillosa. Pero, ¿qué te parece que antes de nada, porque a veces damos por supuesto que la gente conoce algunos conceptos y yo con el tiempo he aprendido que no siempre es así. Entonces, ¿qué te parece si primero nos cuentas qué es la antropología? Ujú. Bien, bueno, la antropología es una rama de la ciencia que estudia al ser humano, al hombre. Antropos es hombre, el estudio del hombre y desde distintas perspectivas, no solamente de la historia, no solamente de la filosofía, sino que desde todos los aspectos de la medicina, de la política, de la economía. Y eso es un estudio muy amplio, muy por así decir, holístico, también que se utiliza mucho este concepto, y es una de las cosas que a mí me llamó la atención también para estudiar antropología. Entonces, por lo general, cada antropólogo se va especializando en ciertas áreas, pero a mí me interesa esta globalización de distintos puntos de vista de cómo es el estudio del hombre. Mm, Entonces, esta misma investigación que estaba haciendo refleja un poquito ese carácter más de fusión desde la perspectiva de la neurociencia, de la fisiología, desde la psicología, mm. desde la cultura, desde la sociología, engloba todo y por eso es tan complejo también. Pero muy importante entender esto que somos. El ser humano es un complejo y que obviamente involucra todo. Y la Ujú. antropología abarca todo. Por eso En quería resumidas empezar por aquí. cuentas, en ¿Sí? resumidas cuentas, el estudio del ser humano, el estudio del hombre. Mm. Me encanta que hagas esta aclaración, por eso mientras estabas hablando es cuando me he dado cuenta, digo, espérate, que puede ser que no todo el mundo tenga el concepto antropología como en la mente, ¿verdad? Como que psicología parece que se conoce más, aunque también pasa que generalmente no acabamos de saber lo que es la definición. Por eso esta charla como que me ha parecido interesante, ¿no? Antropología, ¿no? Estudia el ser humano, psicología estudia la conducta humana. Es como coges y lo miras así y dices, wow, me encanta. Además, ya te lo comenté a ti que una de bueno, me parece una carrera que yo siempre he dicho, digo, como segunda carrera, si en otra vida vuelvo a estudiar o en esta vuelvo a estudiar una carrera universitaria, desde luego antropología siempre me ha llamado la atención. O sea, me ha encantado. Y además en esta temática que traes hoy, a mí me parece fascinante. Por lo que, para empezar ya con el tema,
Primeramente, me gustaría saber cómo influye esta parte de la evolución en nuestra capacidad de conectar emocionalmente. Sí, la influencia es notable y es importantísima. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro desarrollo, desde que comenzamos a el ser humano, a ser Homo sapiens, hay todo un proceso de desarrollo del cerebro del ser humano y de manifestaciones mentales del ser humano, porque nuestra mente tenemos que entender que es distinto a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la parte física, ¿sí? Que está en nuestro cráneo, y la parte mental es abstracta. ¿Sí? Y dentro de esa manifestación mental que están los pensamientos, están las emociones también, pero las emociones se concentran mucho más en la parte física y de ahí lo vamos a ver. Eh, Porque de alguna manera igual está todo conectado. El lenguaje también está dentro de lo que es la mente, la reflexión está dentro de la mente y muchas otras cosas más, ¿bien? Y un punto súper importante dentro de este proceso de desarrollo del ser humano está un fenómeno que se denomina también como la revolución cognitiva, que hace referencia específicamente a la imaginación, que la imaginación está dentro de lo mental, ¿sí? No está como en la parte de cerebro. El cerebro influye muchísimo, obviamente tuvo que desarrollarse evolutivamente el cerebro para que ocurriera esta chispa de la imaginación. Entonces, esta imaginación que se estima más o menos que hace 70.000 años dentro del desarrollo evolutivo se produjo esto. ¿Qué hizo? Que el ser humano empezara a crear relatos, a crear historias, a explicarse cosas a través de esos relatos y esas narrativas que hizo, o sea, que deriva de la imaginación. Entonces, un punto súper importante y súper relevante, y desde mi punto de vista, un punto de partida, perdón, donde el ser humano comienza ya a trasladarse a la parte muchísimo más mental. Se dio cuenta que Mm, ahí había mucho que trabajar, que le servía mucho para la supervivencia y se fue convirtiendo dentro del reino animal, el ser humano, en el animal ya más peligroso, poco a poco. ¿Por qué? Porque estos relatos que fue creando hicieron que se pudieran conglomerar cantidades de seres humanos, mucha cantidad. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, los animales y antes de los seres humanos no se podían juntar más de un número determinado que aproximadamente son 150. Si ya se aumentaba ese número, habían problemas, mm, conflictos de territorio, se producían muchos conflictos y eso ocurre también con los animales, con nuestros animales más primos más cercanos también como los homínidos. mm, Entonces, resulta que con este fenómeno de la imaginación se pudieron juntar muchísimo más seres humanos en pos de una creencia, de un relato, de una explicación que se dieron a algo, de, por ejemplo, de por qué existimos, y es de ahí donde también surge el tema más religioso, de creer en ujú, algo y en pos de eso nos juntamos y nos juntamos sin conflicto. Entonces, eso hizo que el ser humano en masa pudiera ya ser el animal ya más peligroso, ya los otros animales depredadores no eran tan depredadores, se aliaron con también otras cosas como el fuego, donde ahí también tuvieron ventajas para que esta depredación constante que había de los animales ya fuera disminuyendo. mm, Entonces, este fenómeno de la imaginación produce esto, de que el ser humano se conglomerara y empezara ya la complejización de la cultura, de la sociedad, empezar a crear cosas, a crear estrategias para vivir, ujú, y empezaron también a dominar el planeta, o sea, se trasladaron de un lugar a otro gracias a esa inteligencia que le entregó la imaginación. Entonces ahí poco a poco ya nos fuimos trasladando a la mente, a lo mental, 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 mm. mental. Es todo
esto es un tiempo muy, muy, muy prolongado, hasta el día de hoy, donde ya ese traslado está como muy exageradamente a lo mental. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que hemos perdido la capacidad de poder conectar con el cuerpo, con las sensaciones Mm, corporales y con la emoción, que la emoción en su naturaleza es sensación corporal. Entonces trasladamos nuestras emociones a la mente y eso hace que perdure muchísimo más en el tiempo. Entonces, como ejemplo, para que se entienda mejor, tenemos un problema emocional con la pareja. Siempre doy ejemplos con la pareja porque es como algo tan común. ujú, Entonces, tengo un problema con mi pareja, no me gusta cierta cosa que hace, mm, entonces siento rabia, ¿sí? Siento rabia de esa situación que está haciendo mi pareja y a mí no me gusta. Entonces, esa rabia es una manifestación corporal, netamente corporal, donde se acelera el corazón, empieza el calor a sentirse, hay tensión muscular en la mandíbula, puede ser en los brazos, en las manos, hay toda una manifestación fisiológica de esa rabia, pero mm, nosotros, como somos tan mentales, nos vamos más al relato mental, producto de esta imaginación que tenemos. Entonces, dentro de nuestra mente, la tensión no la sentimos en el cuerpo. De hecho, no nos damos ni cuenta qué partes de nuestro cuerpo se tensan o no con esa rabia, o si el corazón se acelera, no nos damos cuenta, sino que mm. nuestra atención se va a la mente y empezamos a crear un relato. Este es tal por cual, que no hace lo que yo le digo y le he dicho tantas veces que ya me aburrí de decirle tantas veces que no haga eso y lo hace igual. Y empezamos dentro de nosotros a crear ese relato que alimenta la emoción y la va prolongando en el tiempo. Porque si uno se Mm, dispone a sentir la emoción en el cuerpo, a llevar la atención a la sensación corporal que produce la emoción, nos vamos alejando de esa parte mental y es mucho más corto el proceso de inicio y fin de la emoción. Pero si nosotros no tomamos conciencia de eso, de cómo es todo este proceso, y nos dejamos llevar simplemente por la mente, podemos estar una semana entera enojados por una situación. mm. Y eso no Sí. es parte de la naturaleza, digamos, de la emoción, sino que nosotros hacemos que eso perdure en el tiempo y es algo que se puede revertir y es algo que podemos ir cambiando al entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente, de cómo conectar nuevamente con esas Mm, sensaciones para que dejemos que esa rabia se manifieste, pero sin que sea una manifestación que produzca daño, por ejemplo, que no sea impulsiva. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tomamos conciencia de esto, podemos sentir las sensaciones del cuerpo y eso hace que esto también baje la intensidad y nuestra mente pueda también, eh, se puedan encender partes del cerebro que hacen referencia a lo más racional. Entonces yo puedo cuestionar también esos pensamientos negativos que me van a hacer alimentar más la rabia y que a veces no tienen para qué ser así. mm, Entonces ahí se van dando equilibrios entre lo mental y lo corporal. Pero es súper importante tomar conciencia de las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Y en ese ejercicio estamos dejando que la rabia sea, porque muchas veces nos da rabia o dejamos que la mente ahí empiece a maquinar o ni siquiera nos damos cuenta de eso mental y vamos evadiendo la sensación. Nos vamos al teléfono, nos vamos a ver una película, nos vamos a salir a, no sé, a beber alcohol, de fiesta mm, y vamos evadiendo y evadimos tanto la parte corporal de sensación de rabia, la dejamos guardadita y incluso la parte mental. Hoy día ni siquiera nos damos cuenta de ese relato mental porque preferimos evadir completamente. Entonces sí. nos alejamos de la emoción muchísimo, porque es normal culturalmente, no, desde pequeño nos dicen, no te enojes, no llores, y esas cosas hacen que veamos las emociones
negativas como malas, Mm, como que no hay que sentirlas y las rechazamos y las sentimos muy incómodas al punto de que no las queremos y las dejamos de lado y las evadimos y las guardamos. Y eso queda guardado, queda registrado en el cuerpo y en la mente y es un cúmulo que va generando un estrés crónico en el cuerpo. Y a la larga se puede traducir en enfermedades físicas. El estrés claro. crónico produce enfermedades físicas y que ya están estudiadas, o sea, está muy estudiado eso, Sí, sí, es sí. así. Mm. Fíjate que nos has dado muchísima información de Entonces, claro, golpe. todo, Voy a matizar sí, un poco sí, para poder sacar así como las conclusiones principales para luego continuar, porque siento que es mucha sí, info, que es súper valiosa y súper interesante. A mí me encanta, o sea, estoy escuchándote y me está encantando. Ahora, nos has empezado comentando el tema de la evolución, que ha sido muy interesante el concepto este de vamos a usar la mente por supervivencia, ¿verdad? Como un modo de protección también. Como que actualmente existe, yo lo veo bastante, ¿no? ¿Qué hace nuestra mente? O la parte del ego, ¿no? Que no nos metemos en ese tema, pero es así, ¿no? Parte mental, ego racional, protegernos. Pero claro, en esa protección no considera lo que estás comentando tú, todo lo que son las emociones, que las emociones son reacciones y esas reacciones se evidencian en la fisiología. Entonces siento que, como también has comentado, los factores pues, culturales, sociales, ¿no? Que te dicen que guárdate lo que sientes, no molestes, no mires ahí, ¿no? Como que es tapa, un poco tapa, ponte la máscara y continúa, ¿no? Y eso creo que es lo que ha llevado también, con todo lo que estás comentando tú, a esa desconexión emocional, ¿no? Y has dicho ahora algo que me ha parecido interesante, que creo que empezabas a explicarlo, y lo voy a hilar con una idea que me parecía importante mencionar. ¿Cómo podemos, sabiendo todo esto, reconectar con estas emociones, a pesar de esta racionalidad y esta lógica que parece que está tan presente? ujú. Sí, la reconexión es importantísima. Y esa reconexión empieza primero, creo yo, este es mi punto de vista, entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, y en la práctica hay ejercicios somáticos que se denominan donde uno conecta con el cuerpo y a través de esa conexión uno puede estar también más presente en este momento. Mm, Esta conexión con el cuerpo es el medio y el camino para uno salir de lo mental, bajar y bajar. Más que lo mental en realidad es el pensamiento, sobre todo el pensamiento automático. Entonces nos ayuda a estar más presente y poder percibir lo que hay hoy, lo que hay en este momento. Sí, cuando nosotros percibimos lo que hay en este momento, y si en este momento no está pasando absolutamente nada peligroso, entonces nuestro cuerpo va a estar en calma y va a tener la mm, información del presente de que estamos en calma. Y eso se hace, hay el recurso más rápido y más fácil, entre comillas digo fácil, porque uno lo entiende ujú, y dice sí, pero después se lo olvida, es la respiración. Es la respiración. O sea, la respiración tiene una influencia en nuestro sistema nervioso para calmarnos impresionante y es instantáneo. O sea, nosotros al momento de que podemos percibir nuestra respiración como entra en nuestro cuerpo, ya estamos entregando una información a nuestro cerebro de que estamos aquí y ahora. Al sentir las sensaciones de nuestro cuerpo también, estamos entregando la información de que estamos aquí y ahora. Entonces, hay una percepción, porque no solamente existen los cinco sentidos, existen más sentidos que uno tiene para percibir. Y entre eso ujú, hay uno que se llama interocepción. Y esa interocepción es cuando uno percibe el cuerpo interior, es decir, las sensaciones que tiene uno en el cuerpo. Uno puede cerrar los ojos porque es muchísimo más fácil cerrando los ojos y prestando atención a lo que está ocurriendo adentro de uno. Uno respira, puede sentir la respiración, uno puede sentir los latidos del corazón, uno puede sentir las sensaciones que uno puede tener en el vientre, en nuestras vísceras, si están contraídas, si están relajadas, nuestras piernas, nuestros pies, las manos, qué sentimos, qué es lo que siente, qué percibimos. Todo lo que mm. sea percepción de sentir el cuerpo a través de la percepción nos conecta con el cuerpo y con el ahora.
Entonces, el mismo estimular, por ejemplo, el olfato, que es una percepción, vamos sintiendo el olfato con un aroma que nos gusta y con eso también estamos ahora aquí presentes y estamos estimulando también nuestro nervio vago para que desde ahí el nervio vago es un nervio del sistema nervioso que reacciona al relajo de nuestro cuerpo. Entonces, hay ciertas partes que también se estimulan mucho más y que también la respiración ayuda. Una respiración profunda te va a abrir el pecho. El abrir el Mm, pecho está ya tocando el nervio vago, que en esta parte acá del centro es mucho más amplio, es más grande ese nervio, entonces estimula el nervio vago y te relaja. Una respiración profunda te va a relajar sí o sí. Y si eso lo vamos recordando, y sobre todo en situaciones donde nos sentimos estresados, nos detenemos y hacemos una respiración o varias respiraciones profundas, nos va a ayudar mm, muchísimo. Y son cosas sencillas. Y el punto es que cuando estamos inmersos en esta vorágine de estrés, esas cosas se nos olvidan. Se nos olvidan. Entonces, por eso es importante comenzar esto con entrenamientos y con una ayuda y con alguien que te vaya guiando constantemente para ujú, incorporar el hábito poco a poco. Pero son recursos sumamente sencillos, pero que requieren de este entrenamiento para poder conectarnos con nuestro cuerpo. Yo cuando entendí esto, fue como una explosión en mi cabeza porque yo llevo mucho tiempo, muchos años leyendo acerca del autoconocimiento, leyendo acerca de personajes de la cultura más hinduista, por ejemplo, de la conexión con uno mismo. Esa frase, por ejemplo, mira tu interior, yo mm. no la antes decía, pero ¿qué significa realmente como mira tu interior? Que esa es la parte más importante, entre comillas, Sí. espiritual. Pero en realidad no tenía tanto espiritual, sino que de físico, porque mira tu interior es cerrar los ojos y observa literalmente las sensaciones de tu cuerpo. Y esa observación es la que te permite conectar con el presente, hacer una actualización de nuestro sistema nervioso, porque nuestro sistema nervioso actúa en base al pasado, a lo que ya ha ocurrido, Mm, al pasado remoto y al pasado de nuestra propia historia. ¿Sí? mm, Por eso es que nuestro cerebro funciona mucho en relación a la supervivencia y a la amenaza. El estrés para nuestro cerebro es una amenaza de vida o muerte y mm, empieza a segregar químicos y reacciones para defenderse de un peligro. Entonces, no distingue nuestro cerebro si estamos discutiendo con el jefe, si estamos discutiendo con la pareja y nos estresamos por eso. Nuestro cerebro no entiende eso. Se quedó en el pasado donde la amenaza, el estrés, era por una amenaza de vida o muerte, de un animal que te quería atacar, mm, de una tribu que venía aquí a marcar territorio, etcétera, etcétera. mm, Entonces, entender estas cosas, que es mucha información, y luego llevar a la práctica cosas que son muy sencillas, pero que nos hacen ir reconectando, nos traen de regreso al presente, para actualizar la mm, información de que estamos bien, no estamos en peligro. Es un trabajo que tiene que ser constante y de cada día y de cada momento, porque a cada mm, momento hecho de tener este estrés en el cuerpo hace que nuestros pensamientos automáticos tengan una negatividad importante que nos autoboicotea, porque nos quiere decir en el fondo ese pensamiento negativo que te detengas porque hay una amenaza. Te quiere salvar. Ese pensamiento negativo te quiere salvar. No te quiere boicotear, pero te mm. boicotea porque no entiende de que no hay un peligro real. Sí, Por sí, ejemplo, totalmente. queremos dar una conferencia a un lugar y nos ponemos tremendamente nerviosos, que es lo normal, entonces ese nerviosismo va a hacer que nuestro cuerpo se tense. ¿Ya? Esa respuesta fisiológica va a entregar un mensaje al cerebro. Ahí está pasando algo, está ocurriendo algo, alerta, 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 y esa respuesta va a entregar un mensaje a la mente, y la mente reacciona, y el pensamiento que se te puede venir es, oye, no, regrésate, no te subas al escenario porque va a salir todo mal. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. van a venir este tipo de boicoteos
pero que en realidad te quieren salvar, no te quieren boicotear, pero es Mm, porque no entiende que realmente no estás frente a una amenaza, sino que es tu cuerpo reaccionando, el nerviosismo de algo nuevo, quizás porque nunca antes había ido a una conferencia. Y si tú entiendes todo esto y manejas tu cuerpo a través de la respiración, a través del soltar, ahí tú puedes ir manejando y ya ese nerviosismo va disminuyendo y tú tienes el control, mm, no esa mente automática. Y esa mente claro. automática también se puede dirigir a través de otra mente racional que te diga, puedes tener una conversación contigo mismo internamente y te puedes decir a ti mismo, no, 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 yo puedo, yo soy capaz de hacerlo y lo voy a hacer y me enfrento. Y ahí ocurre la magia. Ahí ocurre la magia y tú puedes hacer cambios importantes, pero es un trabajo que hay que estar ahí, alerta y constantemente. Y es de mente y de cuerpo, porque es un diálogo constante entre nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Claro. Eh, Mm. En reacción con esto, que todo lo que nos has contado me parece maravilloso, porque además una de las cosas que me gusta, ¿no?, con estas charlas es no solo el aprendizaje o quizás a veces lo miro como inspiración, ¿no?, como un descubrimiento interno de decir: "Ah, esto me ha sonado, me lo quedo", sino esta parte práctica que, por ejemplo, has dicho que es una cosa muy sencilla la respiración, pero la respiración, el cerrar los ojos es el momento en el que estás contigo mismo. Y de normal estamos todo externo, ¿no? Estamos todo el rato reaccionando a todo lo que nos pasa y se nos olvida esto que es tan sencillo y que, como tú dices, tiene efectos. Entonces, digo, mira, ya me lo ha quitado de la boca. Digo, qué herramienta, qué práctica en relación con esto se puede integrar para que veáis justamente, porque esto siempre lo repito yo mucho, es que no se trata de cosas enormes, ni que ahora tienes que saber cómo funciona tu cuerpo al 100%, ni no, sabiendo algunos conceptos para que tú comprendas, porque tu mente, pues, el hacer, yo los llamo momentos eureka, ¿sabes? Como tú has dicho antes, cuando me enteré de esto hice, ¡ah! No puede ser, ese momento para mí es como un momento eureka y se te queda, ¿no? Porque como se vincula con la emoción, se te queda el recuerdo y dices, wow. Entonces ahí es cuando empieza a generarse la decisión, ¿no? La elección de decir, vale, ¿qué hago diferente para poder conectar con esto? Una de las pautas puede ser la respiración, que a mí me parece una maravilla, o sea, yo también la recomiendo muchísimo y me parece un proceso súper importante. Ahora, a modo de resumen, de conclusión, porque realmente parece que no, pero o sea, digo, yo te he escuchado, has concentrado un montón de información en este ratito y a mí me ha parecido que ha sido fascinante. Cómo une, ¿sabes? Me gustan muchísimo esas conexiones, y con los ejemplos porque me parece muy importante. En relación con este tema, ¿qué consideras que la gente debería saber? O eso que tú dijeses, oye, esto sé que les puede ayudar y suele ser desconocido o no lo solemos tener en cuenta. ¿Hay algo ahí que puede haber relacionado con esto? en relación a lo desconocido, creo que es volver a lo mismo, porque siento que es bastante desconocido el hecho de que la esencia de la emoción se aloja en el cuerpo físico. Y es el cuerpo físico el que hay que trabajar más o concentrarse más, porque como nos hemos ido yendo tanto a lo mental, tanto, Mm, entonces ahora para mantener un equilibrio tenemos que bajar bastante a lo corporal. mm, Entonces, para mí eso es lo que es algo que puede hacer un clic y es algo que es más desconocido, quizás. mm, Porque hemos tenido, el sentido común entiende más la parte psicológica mental, mm, ¿sí? Como mucho más mental. Entonces, siento que quizás se intenta tratar ciertas cosas, ciertos problemas desde la mm. mente. Y en realidad Ya. pienso que no debiera ser solo desde la mente. La mente es fundamental, pero no solo desde la mente, sino que también desde el cuerpo, porque, como decía, las emociones radican en el cuerpo y el hecho de poder sentir las emociones, de permitir sentir la emoción, hace que esa emoción se libere de inmediato. Ya la estamos dejando Mm, que sea y no evadimos. Tenemos rabia, un problema y nos vamos de inmediato a hacer otra cosa, nos disponemos a sentir la mm, emoción, me detengo
Cierro los ojos, si quiero, incluso puede ser sin cerrar los ojos, pero creo que el cerrar los ojos es como que bloqueamos una percepción para aumentar otra percepción, y que es esta de la interocepción de sentir lo que hay adentro de nosotros. Mm, Entonces facilita mucho más el trabajo. Entonces, nada, me detengo y siento, 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 siento. Tengo que también familiarizarme con lo incómodo, que es algo que socialmente es rechazado. Por algo rechazamos las sí. emociones negativas porque las sentimos incómodas. No, no, porque no estamos acostumbrados a eso. Mm, No, no lo normalizamos. Y claro. ese es un trabajo que hay que hacer, normalizar nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra frustración, todo lo que nos ocurra tenemos que normalizarla y aprender nuevamente a sentirlas en el cuerpo y Mm, disponerlos a soltar, porque tenemos un cúmulo en nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso está alteradísimo, somos como un volcán. mm, Entonces, ¿qué pasa? Que al estar acumulando tanta emoción, eso va a querer salir de alguna manera y eso lleva a que de repente tengamos reacciones explosivas como un volcán, ¡pua! Que hagamos cosas impulsivas así, pero ya como que ya no puedo más. Y si no, eso también se traduce a enfermedades. ¿Por mm, qué? Porque estos químicos que nos entrega nuestro cerebro para poder defendernos de esta lucha o de la huida, que entiende, que como no entiende que no es real la amenaza, nuestro cerebro nos va a proporcionar la energía para luchar o huir ante esta amenaza. Esos químicos quedan atrapados en el cuerpo y si no se utilizan, se convierten en tóxicos en nuestro cuerpo. mm, Y esa toxicidad hace que se bloqueen parte de la fluidez de nuestro cuerpo y nos inflamamos. Por eso que se dice que el claro. cortisol, que es la hormona estrella del estrés, inflama, porque produce Mm, bloqueos para que esto no se vaya distribuyendo tanto en el cuerpo y inflamamos parte de nuestros órganos que tienen que cumplir funciones y que a la larga, a la larga, a la larga, no cumplen las funciones y nos enfermamos mucho. mm, Entonces, por eso es importante soltar. Y ese soltar es sentir, sentir la emoción. No por ello voy a volcar mi rabia y gritarle a la persona y herir con palabras. No, no, es sentir y hacerte cargo de tu emoción, sentir tu emoción y con eso no va a pasar nada. Como que le tenemos miedo a la sí, rabia, a la tristeza, sobre todo a la rabia. Le tenemos mucho miedo y la sí. evadimos. Es que, claro, está vinculado de una forma tan negativa que es como, parece que sea malo, ¿no? O sea, si te enfadas está mal, algo has hecho mal. Y claro, es que socialmente estas cosas pues se han integrado tanto que se nos han quedado ahí en el inconsciente y o sea, actuamos de forma automática, como has dicho tú antes, ¿no? O sea, parece como que tratamos de adaptarnos de alguna forma, pero nos olvidamos de mirar esa parte interna. Entonces, por eso este tema me ha parecido tan interesante desde este punto de vista que nos traes tú, porque siento que viendo en el canal tenéis un montón relacionado con esto de emociones, o sea, hemos hablado desde el coaching, la psicología, etcétera, pero digo, este punto a mí me parece fascinante, porque es como que entiendes el proceso completo, ¿no? Digamos, o sea, como que ya vemos como toda la complejidad. Y también este concepto, que es lo que a mí me gusta hablar mucho, que es que el cuerpo no es que esté separado de lo demás, es que está en conjunto y obviamente todo se refleja en el cuerpo. Entonces, el comprenderlo, por eso es tan importante. Así que creo que ha habido mucha información de valor. Creo que hemos tocado puntos muy interesantes. Lo último que siempre hago como esto. Uno, si hay algo que no te he preguntado, que te he preguntado cosas concretas o algo que quieras mencionar, que tú digas, esto falta. Y último, un mensaje para aquellas personas que están viendo este vídeo. Un mensaje que tú sientas que puede ayudarles o que tú quieras expresar. Bien. Me parece que, como dices tú, hemos abarcado bastante, bastante como para entregar más información. Y por lo menos lo esencial para Mm, acercarse un poquito, aproximarse a entender esto que es demasiado complejo, es muy complejo, pero que por otro lado también
si logramos hacer este trabajo de conectarnos nuevamente con nosotros, de ir aceptando nuestra naturaleza, porque es parte de nuestra naturaleza el tener estas emociones que tienen una función, tienen funciones muy importantes, nos ayudan a poder desarrollarnos y ampliar nuestra experiencia en esta vida, porque nos limitamos Mm, mucho. Y esa limitación hace que muchas veces caigamos en frustración, en depresiones, porque el ser humano en su naturaleza no está diseñado para hacer siempre lo mismo, para empezar, mm, o para estar sedentario. Entonces es importante, y este es el mensaje que quiero entregar también, que es importante que nos atrevamos a entender en profundidad la conexión que hay con nuestro cuerpo, porque es algo de los que nos hemos alejado muchísimo, mucho, mucho. No lo movemos porque tenemos también sí. otra creencia de que el hacer ejercicio tiene que ir a un gimnasio, entrenar, hacer no sé qué y Sí. complejidades, y no, es solamente mover. Mover nuestras articulaciones ya nos ayuda mucho, muchísimo, Mm, y eso ya entrega un mensaje a nuestro cerebro y a nuestra mente, disponernos y a confrontarnos con los desafíos que significa la incomodidad. Este es un punto, pero súper importante, y es como el mensaje que quiero entregar así, como resaltarlo en mayúscula, que tenemos que mm, aprender a comulgar con la incomodidad. Si no comulgamos con la incomodidad, entonces va a ser difícil que podamos generar cambios, que podamos sentirnos mejor. No, si mm, estás dispuesto a querer sentirte mejor, hacer algo para estar mejor, tienes que tener clarísimo que la incomodidad va a ser parte de este cambio, de este desarrollo, porque muchas cosas que nos hacen sentir mal es producto de que no estamos acostumbrados a comulgar con la incomodidad, ya sea de nuestras emociones negativas o de cosas que son distintas, simplemente. claro. Mm, Entonces, es súper importante tener claro eso, que son desafíos. Son desafíos de salir también de esta zona de confort, que la zona de confort en realidad no necesariamente es reconfortable, sino que es lo que el cerebro conoce. claro. Y el cerebro conoce las creencias que tenemos, de que tener rabia es malo, de que tener tristeza te hace ser vulnerable y tampoco es bueno, que que sentir frustración tampoco. Entonces, todas estas partes de las emociones negativas está ya en nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales, que no está bien, que son malas. Mm, Entonces, cambiar eso va a generar resistencias, incomodidades, que es importante considerarlas y entenderlas para llevar el proceso. Y que son mm. parte de, y que cuando uno ya aprende a trascender esa incomodidad, ¡puf!, uno puede avanzar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Lo que uno se proponga para hacer. Ese es mi mensaje. Me ha parecido súper, súper bueno y me encanta ese tema de la incomodidad. O sea, yo lo he hablado muchas veces y creo que afecta más de lo que nos damos cuenta. Entonces me ha parecido muy interesante. Creo que además es un punto mucho de reflexionar. Después de todo lo que hemos visto en la charla, dejar esto es como la guinda del pastel, ¿no? Como decir, matiza o mira aquí, mira a ver qué te incomoda, ¿no? Esa pregunta que es tan sencilla. ¿Qué te incomoda? ¿Por qué me incomoda esto? Porque ahí hay información de valor que te puede servir. Entonces me ha parecido maravilloso. Para que sepáis, las redes sociales de Pamela van a estar aquí abajo para quien quiera. O sea, subes vídeos que a mí me parecen maravillosos en relación con estas temáticas, así que os invito a que echéis un ojo, que es muy interesante. Y agradecerte esta participación. Yo he disfrutado muchísimo, o sea, he estado encantada escuchándote, me ha parecido una maravilla. Muchas gracias por aceptar y espero que la hayas disfrutado. Sí, totalmente. Me encanta. Me encantó la conversación, y es importante que quien dirige la conversación te haga sentir cómoda. Eso es fundamental. Y yo me he sentido muy cómoda. Lo agradezco. Gracias por la invitación y por la experiencia en sí misma.
Ya, Bueno, muchas gracias. A los demás os veo la semana que viene, que vamos a hablar sobre ciclo menstrual, sobre energía femenina y temas que también son súper, súper interesantes. Así que, como siempre, va a estar disponible el jueves a las 8 de la tarde. Dicho esto, muchas gracias y que tengáis buenas tardes, noches o días según donde estéis. Hasta la próxima. gracias. Chao, chao.